Hola, bienvenidos sean a este video. Bien, antes de comenzar me presento. Mi nombre es Carol. Sí, quizás me recuerden por interpretar a la doppel mexicana. Jason en este momento está con problemas a la garganta. De hecho, tuvo que realizarse un examen médico. Tengo reflujo, lo cual me terminó jodiendo la garganta. Así que me pidió ayuda para narrar esta reseña, ¿de acuerdo? Bueno, seguimos con los juegos de carrera de Sonic, ahora con Sonic All-Star Racing Transformed. Salió en 2012 y fue desarrollado nuevamente por Sumo Digital, saliendo en varias plataformas. Para este video se tomó en cuenta la versión de PC, así que todo lo dicho en esta reseña será en base a esa versión. Antes de comenzar, si no conocen estos juegos de carreras, les recomiendo ver el video anterior sobre el primer All-Star Racing, para no repetir ciertas cosas. Así que echémosle un vistazo a Sonic All-Star Racing Transformed. Visualmente se ve estupendo. El primer All-Star Racing se veía bien, pero tenía sus detalles. Esta secuela salió 2 años después y se ve mucho mejor. El detalle de los escenarios, los modelados de los personajes y vehículos, la iluminación, todo se ve súper bien. Además arreglaron el problema del juego anterior. Ahí repetían ciertas estéticas de algunos niveles. Aquí en Transformers no ocurre. Hay más variedad en cuanto a IPs representadas en las pistas de carrera. Por supuesto están Sonic, Samba de Amigo, Super Monkey Ball y etc. Pero también hicieron pistas de Afterburner, Nikes, Golden Axe, Bunny Rangers, etc. No solo representan más el legado de Sega con esto, pues no hay escenarios que se repitan visualmente. Sumado a que sigue teniendo una buena dirección artística para que todos los personajes y escenarios se vean bien juntos, además de que ahora sí los personajes poseen algunas animaciones faciales, y tenemos aquí un juego muy pulido visualmente. El soundtrack también es genial. Si bien ya no puedes elegir la música al empezar cada nivel debido a que ahora hay una sola canción por pista, aquí son remixes en lugar de solo reciclar soundtracks de otros juegos. Aparte, estos remixes son tan buenos que no me importa tener solo uno por nivel. Por último, la música original del juego, sumado al diseño de sus menús y el filtro que el anunciador tiene en este juego, Time attack. Choose your track. Ocean View. le dan un estilo más futurista o tecnológico a este título, teniendo una estética más definida por ese lado. Mis únicos problemas son que quizás el juego no corre tan bien en PCs más actuales al tener problemas con la arquitectura de Nvidia muy avanzada, e idealmente hay que colocar el modo compatibilidad con Windows 7, pero eso es fácil de arreglar al menos. Supongo que podemos empezar con el roster de personajes. Algunos siguen intactos, otros como los Bonanza Bros o los Chuchus ya no están, por desgracia. Por el lado bueno, Nikes al fin la upgradearon, de personaje que sostenía la bandera a personaje jugable. Incluyeron a Reala también. Eso me gusta. Ahora metieron a más personajes de una sola IP. Hay Mimi, Ulala y Pudin, Bidigun. También incluyeron a personajes de otras IPs. Me alegro de ver representación de Skies of Arcadia, Golden Axe y Shinobi. También añadieron personajes que no son de Sega. Algunos se entienden y otros son casos interesantes. Team Fortress exclusivo de la versión de Steam, y tiene sentido, o sea, Banjo-Kazooie estaba en 360 en el juego anterior. ¿Ralph de Ralph el Demoledor? O sea, el juego al parecer fue marketing para la película y Sonic también aparece ahí. Aunque no tendría más sentido que Vanellope fuera el personaje jugable. En fin, me gusta la película, la secuela no existe, así que está bien. Danica Patrick, ¿quién? Es una persona de la vida real, quien ganó varias competencias. Al parecer es fan de Sega y el incluirla como marketing ayudó a financiar el juego. Bueno, por mí está bien.
Sigue sin haber representación de Puyo Puyo, aunque Early y Amity fueron consideradas para el juego hasta cierto punto, junto con varios otros personajes de Sega. Ryo Hazuki Shenmue fue el ganador, por eso fue añadido como DLC después. O sea, hay representación de Puyo Puyo en el juego, de hecho. En Japón fue lanzado 2 años después, y de ahí cambiaron el ítem del pez globo por un Garbage Puyo. ¿Por qué no fue así en primer lugar? Pasando al gameplay, ahora los personajes tienen un sistema de mods. Cada uno tiene sus stats por defecto, pero al jugar con ese personaje ganas experiencia y subes de nivel, desbloqueando más mods que alteran sus stats, dándole personalización a la hora de usarlo en carreras. Ahora subir de nivel y conseguir los mods de todos los personajes lleva harto tiempo, aunque supongo que si solo te importan tus personajes favoritos no hay problema. En cuanto a mecánicas, pues aún tienes el drift y el turbo, pero lo nerfearon bastante. Supongo que los desarrolladores no querían que el jugador hiciera drift y turbos por 80% de pista. Ahora debes hacerlo en momentos correctos. Tampoco puedes destruir obstáculos en el turbo como antes. Derechamente hicieron el turbo más débil en esta secuela. Por un lado lo entiendo, era muy abusable en el primer juego. Por el otro, me gustaba mucho ese aspecto del juego. Algo que añadieron es que si derrapas en una dirección, puedes soltar el botón drift y cambiar la dirección y presionar el drift de nuevo para continuarlo, manteniendo la carga del turbo. La acrobacia al saltar ahora es con el stick derecho, puedes rodar hacia la derecha, izquierda, arriba o abajo, lo cual puede ser útil si quieres reposicionarte usando una acrobacia en el aire. Claro, ahora hay que hablar de la mecánica de transformación. Tienes 3 vehículos y estos cambian de forma automática al llegar a ciertas partes de la pista, auto, bote y avión. Se controlan bien y muy similar entre sí, muy apreciable, pero creo que manejar los botes pudo ser mejor, como que su aceleración para girar es muy baja. Ahora hay gente que dice que le copiaron a Mario Kart 7, pero Transformen estuvo en desarrollo antes que siquiera Mario Kart 7 fuera anunciado. Además, si bien cambiaban los vehículos, el acuático es ir bajo el agua pero con físicas diferentes, y el planeador es, bueno, un planeador, no es que vueles libremente por la pista. No es así en Transformen, aquí el vehículo acuático va sobre el agua e interactúa con las físicas de las olas, y el vehículo volador te permite volar libremente. Lo genial es el diseño de las pistas al aprovechar lo más posible esta mecánica. No solo los diseños de nivel hacen que uses 2 vehículos como mínimo en cada pista, pero incluso en varias el nivel es alterado para usar otro vehículo. El primer nivel, Vista Oceánica, las 2 primeras vueltas son en tierra, pero la última es una ruta diferente en agua. Isla Pirata, al principio mezcla tierra, vuelo y agua, pero en la tercera vuelta la pista es destruida, así que solo puedes volar. No todas las pistas son así. En algunas las 3 vueltas son iguales, pero tampoco creo que esté mal, que algunas cambien en cada vuelta y otras no, le dan un toque de variedad. Las pistas son muy divertidas de recorrer, por lo dicho antes, y las varias curvas que tienen, además de tener sus rutas alternativas en ocasiones. Y las curvas de dificultad de las pistas creo que siguen igual de buenas como en el juego anterior, salvo por Graffiti City. Creo que es más difícil que Sky Sanctuary por sus curvas y el poco espacio en varias ocasiones. Por desgracia, tengo otros pequeños problemas con el juego. Primero, hay 4 pistas retro, o sea, vienen del primer All Star Racing. Eso no es malo por sí solo, Mario Kart lleva haciendo eso desde la Nintendo DS. El problema es que si bien son buenos niveles, no poseen la mecánica de transformación de vehículo, o sea, es una carrera como en el primer juego, lo que las hace algo simplonas a comparación de las pistas originales de este juego. Quizás debieron modificarlas de algún modo para tener esa mecánica y hacerlas más interesantes y así encajar con el resto. Sé que es más trabajo, pero hubiera sido un buen detalle si lo hubieran hecho. También hay pistas que si bien me gustan, tienen detalles que me molestan, como Chili Castle por ejemplo, con esa curva final que juro que si no tienes un personaje con un manejo decente, te estrellas con el borde, y no soy tan fan de la cueva. No sé si lo siguiente es una opinión popular, pero no soy tan fan del nivel de Bunny Rangers, por una simple razón. Odio cuando la pista no te da mucho espacio para manejar. No tengo problema cuando es a veces en un nivel, pero el 80% de esta pista son caminos angostos, y en este juego no hay 8 corredores como en el primer título, hay 10.
Esquivar obstáculos e ítems es molesto. Chocar con otros por el poco espacio es molesto. Esta pista se siente algo torpe para mí. Tampoco puedo olvidar esa puta rampa, que juro que con ciertos vehículos la wea no sirve. ¡Vean! ¿Por qué pasó eso? ¡Choqué con nada, weón! Con Vice y Danica Patrick ocurre de forma consistente, con el resto no. ¿Alguien más ha tenido este problema? No pienso que sea una mala pista, pero sí es de las que menos disfruto. Esta, Chili Castle, Graffiti City, creo que son las pistas más débiles del juego. Otro problema es la cantidad de pistas. Si excluimos las 4 del juego anterior y le sumamos la pista DLC Outrun, da un total de 17 niveles. El primer All Star Racing tenía 21 contando el DLC. Me equivoqué, son 25. Ups. En ese aspecto el primer juego tenía más contenido. Sé que diseñar pistas para Transformers era mucho más trabajo por el gimmick de este juego, pero eso no quita que se siente como que le faltó contenido. ¿Les costaba mucho hacer 3 pistas DLC más y venderlo como un Grand Prix extra mejor? Al menos los niveles tienen versiones Mirror ahora. Sí, eso no lo tenía el primer juego, es algo supongo. Pasemos a los ítems. Algunos son básicamente un reskin del juego anterior. El misil es igual al guante, el pez globo es como las minas, el dron es como los misiles rastreadores y etc. Hay ítems nuevos como las abejas que se ubican delante del personaje que va primero como obstáculos, el propulsor que te da boost pero si lo tienes por mucho tiempo te daña, el guante que además de protegerte obtienes el ítem con el que te impactan para poder lanzarlo tú. Una genial idea. Además, la velocidad de los proyectiles es mucho mayor. En serio, puedes golpear a los oponentes más fácil aquí que en el primer All Star Racing con una puntería decente. Ahora, no me gusta el tornado porque invierte tus controles y es difícil saber exactamente cuándo el efecto empieza o va a desaparecer. Odio este ítem. Te pueden salir drones estando en primer lugar, pero al lanzarlos hacia atrás no rastrea al que está en segundo. Me alegro que arreglaran eso. Este juego también posee el All Star Mob, pero como que lo nerfearon y bufearon a la vez. Es raro. Ahora, los movimientos All Star son más genéricos. Básicamente, ahora la acción especial de los personajes se divide en 3. Lanzar varios proyectiles, lanzar un gran proyectil o crear una explosión o área de daño alrededor tuyo. Hay excepciones como Boom y Nice, pero sí es verdad que ahora no son tan distintivos entre sí. Comprendo que Beat no podía patinar y lanzar spray como en el primer juego, ya que puedes volar y andar por el agua, pero creo que pudieron ser más creativos. O sea, ¿por qué Sonic no se transforma en Super Sonic como antes? Puede volar estando en esa forma. Supongo que es lindo que su All Star sea usar el Homing Attack, pero no es más cool que esto. Lo que sí bufieron es la chance de obtenerlo. Debías estar casi en último para conseguirlo. Era muy raro que te saliera estando en cuarto o tercero en el juego anterior. En Transformers te puede salir estando en segundo. No es una chance súper alta, pero ¿en serio? He perdido y ganado carreras por eso. Otra cosa, quitaron el tiempo de invulnerabilidad a ser golpeado. ¿Por qué? Asumo por el ítem de disparo de hielo, pero ahora te pueden golpear repetidas veces más fácil. Transformers aún es un juego que favorece mucho más la habilidad que la suerte, pero creo que la suerte aquí gana unos cuantos puntos. Al menos la CPU sí es un reto aquí, hay 3 dificultades y una cuarta desbloqueable, y esta última, vaya que son buenos. Tienen muy buena puntería, manejan súper bien y estoy casi seguro que hacen trampa. En ocasiones aceleran o van súper rápido y me alcanzan pese a usar un personaje con mods de velocidad máxima, lo cual indicaría que les bufean los stats, lo cual no me sorprende. Es normal que juegos del género hagan esto. Mario Kart es culpable de esto también y de forma muy descarada en ciertos títulos. Al menos con eso las partidas contra la CPU son más tensas y divertidas, aunque frustrante a veces también al perder porque aceleran más que tú. Puedes jugar con amigos también. ¡Oh, wow! Al fin pusieron online en la versión de PC. ¡Gracias! También, los Time Trials tienen más de un fantasma a vencer, y el experto vaya que es difícil y divertido de superar, no como en el juego anterior donde era un chiste. También está el modo Tour Mundial, es básicamente el modo misión del primer juego, pero es un mapa y con un mejor sistema de progresión.
Es un poco más variado en cuanto a desafíos y además sí te recompensan por completarlo. Aquí desbloqueas tanto personajes como mods especiales. ¡Gracias! En el primer All-Star Racing las misiones valían nada porque no te daban recompensas. Aquí sí te dan una razón para completarlas. Pues eso es todo lo que puedo decir de esta secuela. Pese a sus fallos mejora una barbaridad comparado con el primer juego en mi opinión. Su gimmick lo hace un kart racing más distintivo y sus pistas están bien diseñadas aprovechando eso al máximo, haciéndolo no solo una gran secuela, también uno de mis títulos favoritos del género. Entonces, ¿cómo nos queda Sonic All-Star Racing Transformed? Es estupendo. Tiene sus cosas que pudieron estar más pulidas, pero tomó las bases del primer juego e hizo algo incluso mejor, más único y más divertido. No soy fan de todas las pistas y ciertos cambios como el hacer más genérico los All-Star Mode me molestan, pero es uno de los juegos de carreras más divertidos que he jugado. Está bastante arriba de mi top, junto con Mario Kart 8 y Crash Team Racing a decir verdad. Lo recomiendo sin duda, aun si no jugaron el primer título, es simplemente un juego muy divertido. Eso es todo por ahora, el siguiente juego será Team Sonic Racing. Si jugaron Sonic All-Star Racing Transformed, dejen su opinión en los comentarios como siempre. Que estén súper bien y nos vemos. Adiós.